gracias, Cáceres. Muchas gracias, Irene, Belén, queridas compañeras, por vuestro aliento, por vuestro compromiso, por vuestras palabras y, por supuesto, gracias, Miguel Ángel, por tu liderazgo. Lo decía antes él en su intervención, quedan ya muy pocos días para las elecciones extremeñas y cada voto cuenta, cada voto cuenta. Y ellos pretenden imponer, me refiero a la derecha, un futuro que no está escrito, que depende de los votos de cada uno de los extremeños y extremeñas. Con lo cual, ante el dilema que tenemos, que es dos papeletas que representan la involución de Extremadura, la del PP y la de Vox, y una papeleta que representa el progreso de Extremadura, que es la del Partido Socialista, todos a votar a Miguel Ángel Gallardo como próximo presidente de la Junta de Extremadura. Ese es el dilema, esa es la movilización, cada voto cuenta. Mirad que chillan, que gritan, que insultan, pero bien que desmantelan a la chita callando el estado del bienestar cuando gobiernan, Guardiola incluido. Por eso el próximo 21 de diciembre hay que poner fin a esta coalición negacionista, votando todos a Miguel Ángel Gallardo y al Partido Socialista para abrir una nueva etapa en Extremadura. Este lugar, la verdad es que es un lugar de recogimiento, ¿no? Aquí recordaba antes con Belén, con Miguel Ángel, con Irene, que hemos hecho algunos otros actos. Hicimos uno con Guillermo Fernández Vara, precisamente en otro lugar de este mismo complejo. Y como todo al final se ha dicho, ¿no? Las cosas que han pasado durante esta semana y tal, yo quería también, al hilo un poco de estas elecciones y también la política nacional, pues dejaros algunas reflexiones, porque creo que son importantes. Y hablarlas además con total verdad, con total transparencia y con total, yo diría, contundencia, ¿no? La primera es que es verdad que en muchas ocasiones uno puede decir, el otro día en un acto me decía una presentadora, me decía, bueno, Pedro, en fin, lo duro que está siendo todo, lo difícil que está siendo todo, ¿no? Y yo me preguntaba, cuando venía para acá, ¿cuándo lo hemos tenido fácil los socialistas? ¿Cuándo? Esta semana estábamos conmemorando el 100 aniversario de la muerte, del fallecimiento de nuestro fundador, de Pablo Iglesias. Y al final todo es muy relativo, porque sí, el momento es difícil para el conjunto de la sociedad. No vivimos en un momento, el mundo, Europa, España, fácil. Pero ¿cuándo lo hemos tenido fácil los socialistas? Nunca. Y es siempre relativo. Porque si hoy pensamos lo difícil que es, recordemos cuán difícil fue para Pablo Iglesias y para su generación, que cada vez que daban un paso se estaban jugando la libertad e incluso la vida por defender siempre, sin dar un paso atrás, el bienestar y los derechos de la mayoría de la gente de a pie. ¿Por qué os digo esto? ¿Por qué os digo esto? Lo digo porque nosotros no somos herederos solamente de unas siglas. Nosotros somos herederos de una idea y de una obligación. De una idea y de una obligación. La idea es bien clara. Nuestra pasión por la igualdad, con todas las consecuencias, en todas las derivadas, ya sea la igualdad de oportunidades con independencia de dónde viva o nazca una persona, de cuál sea el código postal o la cuenta corriente de su familia, la igualdad de oportunidades de una educación pública que garantice, gracias al mérito, el que un chaval o una chavala pueda hacer con su vida lo que considere y desarrollar todas sus potencialidades, como nos decía Fernando de los Ríos. Y esa igualdad que luego se transforma en dignidad salarial, en dignidad para poder acceder a una vivienda, en dignidad para poder cobrar un salario mínimo interprofesional digno o una pensión digna.
Esa es nuestra idea. Y junto con la idea, la obligación. Y la obligación es la lucha incansable para alcanzar esa igualdad. Por eso cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo, este gobierno es un gobierno incansable cuando se trata de mejorar la vida de la gente de a pie y sobre todo de la gente más humilde. Por tanto, no lo olvidemos nunca. No olvidemos nunca cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestro propósito, por qué militamos en el Partido Socialista o por qué votamos opciones progresistas como la del Partido Socialista cuando hay unos comicios como es el caso de Extremadura el próximo domingo. Porque nosotros tenemos un propósito y hay un carácter detrás de ese propósito. El propósito es siempre recordar que las conquistas sociales en Extremadura y en España han venido de la mano del Partido Socialista y aquellas que vendrán también vendrán de la mano del Partido Socialista. Y que junto a ese propósito está el carácter. Y el carácter, compañeros y compañeras, es el siguiente. No olvidar, nunca olvidar, que el socialista no es el que nunca cae. El socialista es el que siempre se levanta, el que siempre se levanta. Y eso somos nosotros. Por eso la gente progresista, cuando mira a un partido, mira al Partido Socialista. Nunca lo tuvimos fácil, mucho menos lo tuvieron nuestros predecesores, nuestros antepasados, la generación de Pablo Iglesias, o la generación de nuestros abuelos, o la de nuestros padres y madres. Hoy que estamos conmemorando este año el 50 aniversario de una España que comenzó a caminar hacia la libertad con la muerte del dictador, como decía antes Irene. La segunda pregunta es si merece la pena gobernar o no. Eso lo dicen muchos que no nos quieren tanto, muchos tertulianos en medios conservadores, algún también progresista bien intencionado que nos dice, no sé, a lo mejor ya... Bueno, hoy hasta incluso he leído una entrevista del presidente de la Conferencia Episcopal. El presidente de la Conferencia Episcopal hoy dice que España tiene solamente 3 opciones. 1, moción de censura. 2, moción de confianza. O 3, adelanto electoral. Eso dice el presidente de la Conferencia Episcopal. Que no deja de resultar curioso, porque cuando gobierna la derecha no dicen que se adelanten las elecciones ni que haya moción de censura ni moción de confianza. Al contrario, lo que quieren es que se respeten los 4 años que mandata la Constitución para la duración de una legislatura, que es lo que nos dice nuestra Carta Magna. Bueno, yo lo que le digo al señor Argüello, al presidente de la Conferencia Episcopal, que hay una cuarta opción. Y la opción es respetar el resultado electoral, aunque no te guste. Oye, también le animo al presidente de la Conferencia Episcopal lo siguiente. Si se quiere presentar a unas elecciones, ahí tiene la asociación ultraderechista Abogados Cristianos, que se presente y a ver qué resultado saca. Pero sí le digo una cosa al señor Argüello, al presidente de la Conferencia Episcopal. Le digo lo siguiente: el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país. Pero bueno, volvamos a la pregunta. ¿Merece la pena gobernar o no merece la pena gobernar? Aunque sean estas circunstancias. Por supuesto que sí. A los españoles y a las españolas les renta este gobierno.
Les renta a los jubilados y jubiladas que se les suban las pensiones conforme al IPC. Les renta a los jóvenes tener una beca. Les renta a los trabajadores tener una subida del salario mínimo interprofesional. Les renta a los padres y madres tener permisos de paternidad y maternidad. Les renta a las mujeres que sufren violencia de género tener un gobierno feminista que defiende sus derechos y no da un paso atrás. Claro que renta a este país tener un gobierno progresista. Por supuesto que renta. Claro que sí. Le renta. Muchas gracias. Lo digo porque como el otro día vino por aquí Feijóo y dijo, no, que adelanten las elecciones. A ver, en 2019 pidieron adelantar las elecciones y les pasó lo que les pasó. En 2023 pidieron adelantar las elecciones y les ocurrió lo que les ocurrió. ¿Alguien duda qué es lo que van a decir a partir del año 2027 cuando haya elecciones otra vez en este país? Aparte que no entiendo muy bien por qué el señor Feijóo pide elecciones todos los años. Si según él pudo ser presidente y no lo fue porque no quiso. A ver, también os digo una cosa, que en toda esta polarización, en toda esta supuesta y aparente confrontación que tenemos el señor Feijóo y yo mismo, más él conmigo que yo con él, de verdad, hay una cosa en la que ambos coincidimos. El señor Feijóo y yo mismo coincidimos en que no queremos ninguno de los dos que Feijóo sea presidente del gobierno. Ahora, yo sí os digo, yo sí quiero ser presidente del gobierno. Yo quiero ser presidente del gobierno para subir las pensiones, para subir el salario mínimo interprofesional, para seguir creciendo, para que se crean empleos con derecho, para proteger a las mujeres, para defender la paz en Gaza, para defender la paz en Ucrania, para defender los derechos de los extremeños y extremeñas. Para eso queremos gobernar este país. Y se dice, sí, claro que sí, se dice, no, está claro. Muchas gracias. Y se dice también, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, porque es verdad que en estos 7 años han pasado muchas cosas, ¿no? Bueno, pero es verdad también mira que hemos tenido mala suerte, que nos toca gobernar, nos corresponde gobernar en un momento tan difícil, que ha pasado de todo, que si pandemia, que si volcanes, que si 2 guerras, que si crisis energética, y yo digo, no os equivoquéis, no os equivoquéis. Menos mal que gobernamos nosotros. Menos mal que gobernamos. Menos mal que gobernamos para cuando llegó la pandemia, en lugar de haber ERES en las empresas, hubiera ERTES. Menos mal que gobernó este partido durante la pandemia para, en lugar de haber rescates bancarios que costaron a la gente 50.000 millones de euros, fuimos a Bruselas, logramos 130.000 millones de euros en fondos europeos que están reindustrializando y cambiando el país, también Extremadura. Menos mal que gobernamos los socialistas para cuando llegó la crisis energética derivada de la guerra de Putin en Ucrania, nos plantamos en Bruselas, hicimos conjuntamente con Portugal la solución ibérica y hoy España tiene un precio de la electricidad que es un 20% de media inferior a la media europea.
Y menos mal que gobernamos los socialistas esta época y no lo gobierna la derecha y la ultraderecha, aquella que se va a ver al primer ministro Netanyahu en Israel y le aplaude y le da palmaditas después de ver el genocidio en Gaza. Nosotros defendemos la legalidad internacional, el derecho internacional humanitario y defendemos la existencia del Estado de Palestina, al igual que el Estado de Israel. Y defendemos lo mismo en Ucrania, en Gaza, en Sudán y en todos los conflictos que hay en el mundo. Menos mal que estamos los socialistas. Por tanto, gobernar es un honor. Y gobernar encima en un momento como este, mucho más. Mucho más. Porque gobernar es dar la cara. Gobernar es estar a las duras y a las maduras. Gobernar es afrontar los problemas y dar soluciones. Gobernar no es imponer la ley del silencio, mirar hacia otro lado, hacer la técnica del avestruz. Para eso ya tuvimos al señor Rajoy durante 7 años al frente del gobierno y la crisis financiera. No, pero os lo digo en serio. Y además os digo que esta actitud de afrontar los debates, de proponer soluciones, de optar por la verdad aunque duela y de plantear soluciones aunque sean difíciles, a nosotros como partido nos hace mejores, al gobierno también, y eso hace que hoy España sea un país mucho mejor que el que heredamos en 2017, cuando dejó el gobierno a la derecha precisamente con la moción de censura en el año 2018. ¿Por qué os digo todo esto? Os digo todo esto porque en el 40 Congreso del Partido Socialista, en Valencia, nosotros hicimos algo muy importante. Dijimos que el Partido Socialista, además de ser un partido que defiende los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, además de ser un partido que defiende el estado del bienestar, éramos un partido que íbamos a incorporar 2 principios vectores más a la definición de nuestra organización. La primera, ser un partido ecologista, y eso tiene todo el sentido ante una emergencia climática que avanza y supera cada vez más las previsiones que nos había planteado la ciencia. Por cierto, un abrazo, toda mi solidaridad y, por supuesto, mucha precaución, tanto en las Islas Canarias como en Andalucía, particularmente en Almería y en la provincia de Alicante y de Valencia, precisamente por las danas y los fenómenos meteorológicos tan adversos que se están sufriendo en esta semana. Dijimos que queríamos y que somos un partido ecologista y dijimos también que éramos un partido feminista. Un partido feminista. Y actuamos en consecuencia. En consecuencia. Mirad, nosotros aprobamos una ley que hacía obligatorio, por ley, a todos los partidos políticos el incorporar y desarrollar protocolos de lucha contra el abuso y el acoso a las mujeres. Eso lo aprobamos nosotros. Lo impulsó este gobierno y lo hicimos obligatorio. Y el Partido Socialista puso en pie ese protocolo antiacoso. Hay otras organizaciones políticas que no sabemos si lo han puesto en pie o no, pero nosotros sí lo hicimos y actuamos en consecuencia. Y mirad, es verdad que somos los primeros en poner en pie este tipo de protocolos, como hemos sido los primeros siempre que ha tocado hablar de los derechos y las libertades de las mujeres. Fuimos los primeros en defender y en reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Fuimos los primeros en poner en pie la ley de lucha contra la violencia de género. Fuimos los primeros en aprobar una ley de igualdad entre hombres y mujeres. Fuimos los primeros en aprobar una ley de paridad en la representación política, empresarial de las mujeres en la vida social de nuestro país. Hemos sido los primeros en aprobar una ley de trata en nuestro país. Somos los primeros que defendemos la abolición de la prostitución en el Congreso de los Diputados. Y somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias el protocolo de acoso y de abuso en nuestro partido.
Y habremos cometido errores, como todos, pero siempre tenemos que recordar lo importante, y es que todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del Partido Socialista Obrero Español. Todos ellos, todos ellos. Por eso, compañeros y compañeras, nosotros actuamos con contundencia, somos los primeros en poner en pie este protocolo y lo hacemos con contundencia y con transparencia. Al igual ocurre con la corrupción, que es una traición al Partido Socialista y a los principios del Partido Socialista. Pero la diferencia entre el Partido Popular y nosotros es que cuando desgraciadamente sufrimos un caso de corrupción en nuestro partido, actuamos con contundencia y extirpamos de cuajo y toda la raíz de ese caso de corrupción, mientras que en la derecha lo que vemos es la connivencia. ¿O es que olvidamos acaso que el señor Feijóo es presidente del Partido Popular porque el señor Casado denunció la corrupción de la señora Ayuso? Y la connivencia del señor Feijóo es lo que le llevó al frente del Partido Popular. ¿Pero qué lecciones nos van a dar? Por eso es un honor gobernar, aunque sea en este tiempo tan difícil, tan convulso, tan complejo. Pero ¿cómo acabamos el año? O incluso, si queréis, compararnos con el año 2018, cuando cogimos el testigo de la gobernabilidad y del gobierno de este país. Estamos hoy creciendo al 2,9%, es decir, crecemos más del doble que la media europea. Somos la gran economía europea que más crece. Representamos el 40% del crecimiento total de la zona euro. En 2018 había poco más de 19 millones de personas ocupadas. Hoy, aumentando la población activa, tenemos 22 millones y medio de personas ocupadas. No hemos tenido la tasa de paro juvenil más baja en décadas que la tenemos ahora, ni la tasa de empleo femenina más alta que la que tenemos ahora. Estamos reduciendo el déficit público, la deuda pública. En déficit público vamos a tener un déficit público inferior hasta incluso a una gran economía como la alemana. Estamos revalorizando las pensiones y ¿sabéis qué? Eso no está implicando un mayor déficit de la seguridad social. Al contrario, este gobierno lo que está haciendo es llenar la hucha de las pensiones para que los jubilados del mañana puedan tener también una pensión digna. Por tanto, compañeros y compañeras, sí, merece la pena gobernar en circunstancias complejas porque le está rentando a los españoles y españolas que gobierne el Partido Socialista con esta coalición de gobierno progresista. Y es verdad, se puede decir, me lo habréis escuchado en muchas ocasiones, que el coste de la vida ha aumentado, que las cosas están más caras. Y yo os digo sí, claro, por supuesto, que no es suficiente aumentar el salario mínimo interprofesional un 61%, como no es suficiente revalorizar las pensiones conforme al IPC, como no es suficiente extender los permisos de paternidad o hacer una reforma que ha hecho que 4 millones de trabajadores y trabajadoras que antes de esa reforma laboral tenían contratos temporales, hoy tengan contratos indefinidos. Ya sabemos que no es suficiente, porque este Estado que tenemos tan maravilloso, de un país tan diverso como es el nuestro, exige también del compromiso de los gobiernos autonómicos. Nosotros en estos últimos 7 años, conmigo al frente del gobierno, hemos dado 300.000 millones de euros más. Os lo repito, 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas, en el caso concreto de Extremadura, un 36% más de recursos que antes con Mariano Rajoy. ¿Para qué? Para financiar la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, las políticas vinculadas a los servicios sociales. ¿Y qué es lo que está haciendo la señora Ayuso? La señora Guardiola, lo mismo que la señora Ayuso, que el señor Moreno Bonilla, que el señor Mañueco, que el señor Azcón, que todos y cada uno de los presidentes y presidentas del Partido Popular. ¿Qué es lo que hacen? Primero recortan la sanidad pública,
Eso implica aumentar las listas de espera y luego dicen a los extremeños y las extremeñas, lo siento, como está aumentando la lista de la sanidad pública, pues tenemos que derivar pacientes a la sanidad privada y por eso tenemos que conveniar con la sanidad privada. En un momento en el que además estamos nosotros aumentando los recursos económicos a las comunidades autónomas para que blinden la sanidad pública, lo que están haciendo es dar a las élites de los territorios en forma de regalos fiscales esos recursos económicos y abrir las puertas al negocio de la sanidad pública. Y nosotros les vamos a decir el próximo 21 de diciembre con nuestro voto en Extremadura que defendemos una Extremadura donde haya pacientes y no clientes, donde haya estudiantes y no clientes, donde haya personas dependientes y no clientes. Por eso, la disyuntiva que tenemos que resolver con el voto el próximo 21 de diciembre es si queremos un gobierno de la Junta de Extremadura que defienda la sanidad pública o la abra a la privada, que defienda un sistema nacional de dependencia público o que continúe aumentando las residencias privadas, que defienda una educación pública o que abra las puertas a la educación privada. Y si queréis lo primero, sanidad pública, dependencia, pensiones dignas y también una educación pública, todos a votar al Partido Socialista. Así que a votar, a ganar